Se analizan las diferentes variables que han hecho exitoso a Andrés y se decide que tenemos cómo lograr replicar un negocio como el de Chía y poder sacar adelante la marca vía expansión. Y es así que inicia el Andrés DC, el Andrés de la ciudad o el Andrés de corazón. Suave. Despacio que llega la escalera acá. En principio había una propuesta de hacerlo en una fábrica de cervezas antigua, fuimos y visitamos sitios, locaciones, también existió la posibilidad de hacerlo en un teatro antiguo y restaurarlo, había como una cantidad de posibilidades para hacerlo, pero finalmente se decidió que se iba a hacer en un centro comercial y el Retiro tenía este edificio que estaba disponible. Entonces, al encontrarnos con una estructura urbana, una estructura de concreto, porque este edificio no era sino una estructura de concreto y unas fachadas de un edificio configurado por pisos separados. ¿Cómo podíamos hacer que el Andrés Canerres Chía, sitio orgánico, todo laberíntico, pudiera encajar? Pues eran totalmente opuestos y creo que ese fue el reto. Escogimos esta ubicación básicamente por 3 motivos. El primero, un sitio que pudiera tener un tamaño adecuado para albergar más de 1000 comensales. La segunda razón, que tuviéramos una capacidad de parqueo lo suficientemente amplia para atender ese número de comensales. Y la tercera razón, que fuera un sitio que estuviera ubicado de manera céntrica, que tuviera fácil acceso del centro, del norte, del sur de la ciudad. Cuando llegamos aquí al centro comercial, pues era una caja gris. Trataba de imaginar cómo podríamos llegar a darle a ese lugar un espíritu. ¿Cuál debía ser la esencia de la transformación en la ciudad del carácter del Andrés rural? Pues generaba temores. Pero como le digo, a partir de ir trabajando en equipo, de ir desarrollando conversaciones acerca de ese carácter campestre, de cuáles serían las alternativas para construir un nuevo Andrés urbano. La estética industrial de la industria de principios del siglo XX fue un referente muy importante. Nosotros conocíamos el restaurante de Chía y pues, se trataba de hacer este restaurante con otro concepto, pero con cosas muy parecidas. Entendimos durante la obra que allá se realizaron en mucho tiempo, durante muchos años, y acá había que hacer algo muy parecido en muy poquito tiempo. Esa tal vez fue el reto. Básicamente el ejercicio para poderle dar el concepto al lugar fue como hablar con Andrés, entender cuáles eran las ideas, los sueños, qué se imaginaba. Y de alguna u otra forma él tenía en mente la fábrica de carnes. El concepto y la palabra le gustaba mucho. Y la palabra fábrica fue como lo primero que cogí para poder decir, listo, esa es una posibilidad para que podamos conectar los espacios. Miramos mucho los espacios de las fábricas, fuimos a fábricas, etc. Y ese fue como el pilar que hizo que pudieran conectarse los niveles, que al principio eran 3.
Más adelante llegó un cuarto nivel, pero digamos que el principio básico de unión de los niveles fue la fábrica. Entonces en las fábricas siempre hay un vacío central, hay conexión con escaleras, con corredores, con puentes, y de ahí ya llegó Luis Fique al proyecto y empezó ya a hacer los planos de unir todos los niveles. El tema básico del diseño arquitectónico fue el conectar los pisos que el edificio originalmente tenía, pero el conectarlo de manera enfática, de manera que mostrara la escala de todo el conjunto de los espacios, la magnificencia de las dimensiones que tiene el edificio y que ofrecía como posibilidad para el desarrollo del local. Entonces, el tener al interior de eso todo el conjunto de escaleras que desplazándose van originando la conexión de unos espacios con otros, de las áreas de comedor de muy diferentes caracteres, con los materiales básicos del concreto a la vista, las mamposterías a la vista un poco rústicas, los metales en las escaleras, permitió traer esa estética, esa imagen de la industria de principios del siglo XX. El proceso de diseño y de construcción fue mucho menos planificado de lo que realmente la obra exigía para desarrollar en tan poco tiempo, y eso hizo que solo las ideas generales estaban claras y realmente diseñadas desde el comienzo. Luego vinieron todos los otros aportes y hubo que desarrollarlos sobre la marcha, incluso no solo desarrollarlos, sino cambiarlos y ajustarlos, incluso con los elementos ya ejecutados. Muchas de las decisiones se tomaron en obra y eso hizo que la sensación que teníamos de cómo iba a quedar el restaurante cambiara. Sí, la verdad había un concepto base y con ese esquema empezamos a desarrollarlo, pero después tocaba desarrollar más detalles, planos específicos de cada zona, y cuando llegamos a instalar vimos un proceso que era, no, esto queda mejor para acá, esto hay que desplazarlo para acá, entonces sí no se logró, entonces se fue adecuando, que eso es parte del proceso creativo que ellos viven constantemente. Un tema interesante en este proyecto, además de la estructura metálica, fue la metida de los contenedores, que tuvimos que pensarla mucho porque meterlos armados era un problema terrible para parar la vía a la 82 y la subida y después la montada a la placa, hasta que resolvimos desarmarlos y subirlos y armarlos. Hice unas programaciones de unas imágenes, de una paleta de color, de unos estilos de muebles, etc. Y llevarlo a la realidad pues es puro trabajo, simplemente. Entonces logramos encontrar gente que entendiera lo que queríamos hacer, proveedores muy buenos, Challenger que nos ayudó con las sillas, el taller que ya tenía el lenguaje. Entonces lo que fue más complejo fue como tratar de organizar un gran listado, porque el restaurante no es un restaurante convencional,
y tiene una lista enorme de posibilidades para crear, de operación. Entonces hicimos desde el menaje, las sillas, los muebles, los vasos, los avisos, o sea, era una lista enorme que tuvimos que al principio ser muy organizados para poderla llevar a cabo. Y luego buscar quién nos hacía cada cosa y lograr que los tiempos coincidieran también fue muy difícil porque creo que hicimos un tiempo récord de producir tantas cosas en tan poquito tiempo. Era como el tiempo y lograr quién entendiera lo que queríamos diseñar y que lo hiciera tal cual con la calidad y los colores y las condiciones que queríamos. Pero además de la fábrica no queríamos como tener un solo concepto, sino empezar a unir las cosas que identifican a Andrés Jaramillo, no solo a Andrés Chía, sino a él como individuo, para poderle dar una idea al sitio. Entonces Andrés tenía unos conceptos que siempre tiene en mente y una idea de cosas que le gustan. Entonces el café cubano, la inspiración de Cartagena, el centro de Bogotá, París. Entonces la idea fue hacer como un cóctel de conceptos y tomar elementos de cada una de estas ideas y poder empezar a darle luz al espacio. Parte de lo importante era el color rojo, la atmósfera roja, eso es por dar un ejemplo. Materiales, que las maderas siempre fueran sólidas, pesadas, eso también lo quisimos traducir. El mismo estilo de la mesa lo hicimos, claro que ya le dimos un paso adelante que fue hacerlo en producción para que ya podamos estandarizarlo hacia un futuro. Los pisos, texturas, baldosas, las lámparas, el trabajo del taller que tiene un lenguaje muy definido. Todas esas cosas las trasladamos acá, pero en otra arquitectura. Y lo que pues he tratado de ver es que la gente sí siente el espíritu. No saben muy bien cómo se hizo, pero que ahí está. O sea, que es la misma marca, pero enmarcada en otra arquitectura. Y lo que quisimos fue como no abandonar el concepto de familia, de comida generosa. Eso no se podía cambiar. Pero ya el espacio sí podíamos hacer como una transición, que fue básicamente lo que se hizo. Entonces este nivel tenía como una atmósfera un poquito más adulta, entonces decidimos que aquí iba la cava, el bar principal, queríamos maderas tradicionales, fuertes, bonitas, el almacén que era el lugar de encuentro también de la gente, sofás largos y una tarima donde pudiera haber pues como un desarrollo musical, cultural, inspirándonos un poquito como en cabaret, en bar, en una cosa grandiosa, digámoslo, pero con la informalidad del restaurante. Luego, el siguiente nivel, la inspiración era la plaza de mercado, porque la idea es no abandonar los orígenes, la relación con el campo, con la tierra, con chía. Andrés colgaba plátanos, colgaba el mercado, etcétera. Entonces como que quisimos rescatar todas esas cosas del campo y de chía. Entonces hicimos viajes a Palo Quemado, miramos un poquito como la dinámica de las plazas de mercado y se propuso una fachada donde se sintiera un poco la atmósfera de la plaza de mercado. Luego el siguiente nivel se empezó a gestar como el cabaret, entonces hay un poco más de espacio de rumba, hay 2 pistas, también hay una tarima, es un poco más rojo y arriba es la terraza. Hoy en día pues ya se pusieron oficialmente los nombres que es infierno, tierra, purgatorio, cielo. Entonces ya ahí también hemos tenido que ir alimentando los espacios para que cojan ese carácter. Yo creo que todavía no hay un resultado final. Hay una primera fase que se le puso así como cuando hicimos la producción hasta el día que se abrió
y estamos, digamos, en una fase 2 que se irá a extender, creo, por muchos años. Entonces, en esa primera fase creo que logramos, como digo, en poco tiempo, pues conformar una identidad y un espíritu a la que hay que adicionarle una cantidad de cosas, darle más carácter, afinar un poco de detalles, pero creo que logramos darle cuerpo al lugar. Y Bogotá no tiene un lugar así, simplemente porque creo que es único. Es lo que es Andrés Carne de Res, que es una mezcla muy compleja de elementos. Bueno, cuando comenzó el proyecto, realmente teníamos muchísimas expectativas. ¿Cómo iba a quedarnos el restaurante? ¿Cuál y cómo iba a ser el resultado final? ¿Cómo íbamos a poder transmitir todo lo que era la lúdica de Andrés, las características de la marca de Andrés? ¿Cómo íbamos a lograr satisfacer a un comensal? En cada una de las áreas se ha hecho un esfuerzo muy grande por sacar adelante el proyecto, por poder satisfacer a nuestros comensales, por poder lograr transmitir lo que es esa esencia de marca y con una característica muy grande que es que esta marca no para, esta marca es una marca creativa e innovadora que día a día evoluciona. Vamos a seguir aportando algunas ideas que van a seguir transformándolo y por lo tanto no se puede considerar que tenemos un proceso terminado y no sé si lo vayamos a tener. De hecho, Chía, que es nuestro referente, sigue siendo un producto sin terminar, sino siempre en proceso de cambio. Andrés es creatividad. Generosidad, calidez. Es magia. Fuego, pasión. Eso es Andrés Carne de Res y ahora Andrés Deseo.